El profesor Oquelón nos va a hablar hoy sobre Argentina e Irlanda, una comparación desde una perspectiva cultural e histórica. Desde la Cátedra de Estudios Irlandeses de la USAL, tanto Paula Ortiz como yo, Verónica Repetti, estamos encantadas de tenerlo aquí en Argentina, gracias al auspicio de la Embajada de Irlanda también y al gobierno de Irlanda. El profesor está dictando los cursos del Seminario Especial de la Diplomatura en Estudios Irlandeses y bueno, hoy hemos abierto también esta posibilidad de que lo escuchen quienes no necesariamente están tomando la diplomatura o han sido alumnos de la diplomatura. Así que lo voy a presentar brevemente para quienes no lo conocen todavía. Diarmuid O'Gellon ha enseñado en University College Cork y en la Universidad de Notre Dame, donde fue profesor de lengua y literatura irlandesas hasta su reciente retiro en 2024. Se especializa en historia cultural, estudios folclóricos, especialmente la historia de las ideas y de las instituciones y religión popular. Sus principales publicaciones son Locating Irish Folklore, Tradition, Modernity, Identity, Andújas, Agas and Dowen, creo que estuve mejor que la vez pasada, y el más reciente, Exotic Dreams in the Science of the Volksgeist Towards a Global History of European Folklore Studies. Bienvenido nuevamente y bueno, queda abierta la sesión de hoy. Gracias. Vamos a hacer la conferencia y después al finalizar abrimos a preguntas para el profesor. Gracias. Gracias, estoy muy alto acá, pero de antemano quisiera así, pedirle su perdón por mi nivel de castellano. Pues, ¿se puede? ¿No se puede? Bueno, se puede. Bueno. Perdóname el mío nivel de castellano, pero espero que puedan ustedes entenderme. Um, Tengo muchas diapositivas y espero que puedan complementar el texto de mi discurso. Y espero que no están en conflicto con el texto. Bueno, en 2016 se celebró el bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina y el centenario de la Rebelión de Pascua, evento fundacional de la independencia irlandesa. Bueno. Oh, perdón. Sí, gracias. Guillermo Brown, nacido en Irlanda, fue uno de los héroes de la independencia argentina, mientras que Eamon Bulfen, nacido en Argentina, hizo la bandera irlandesa sobre la Oficina General de Correos de Dublín, sede de la rebelión. Además de vínculos tan extraordinarios como estos, ha habido un contacto mucho más sostenido entre los dos países a través de la numerosa y distinguida población argentina de ascendencia irlandesa, a través del apoyo argentino a la independencia irlandesa y a través de la Iglesia Católica. También podemos hablar de comparaciones y correspondencias entre los dos países y hablaré más de esto que de los vínculos sobre los que ustedes saben ciertamente mucho más que yo. Entre los millones de europeos que llegaron a Argentina en los siglos XIX y XX, miles eran irlandeses y sus descendientes hoy forman la comunidad irlandesa más grande fuera del mundo de habla inglesa. Estos inmigrantes irlandeses fundaron escuelas y construyeron iglesias. Establecieron una rama de la Liga Gaélica para renovar la lengua irlandesa y jugaron su deporte tradicional, el hurling. E incluso cuando cesó la inmigración irlandesa, las conexiones a través de la Iglesia Católica continuaban
con una presencia constante de religiosos irlandeses en el país hasta el día de hoy. Y bueno, así, bueno. Luego, el Southern Cross es el periódico irlandés más antiguo publicado fuera de Irlanda y el periódico en inglés más antiguo de Argentina. También podemos comprender mejor ciertos procesos globales si observamos el papel de Argentina e Irlanda dentro de ellos. Inmediatamente me vienen a la mente dos cuestiones actuales. Con la crisis financiera de Irlanda de 2007, muchos comentaristas llamaron la atención sobre la experiencia argentina de quiebra económica en 2001 y algunos argumentaron que Irlanda también debería haber entrado en cesación de pagos en lugar de asumir la enorme carga de la deuda económica. Otra cuestión tiene que ver con la justicia transicional para abordar el legado de abusos de derechos humanos y violencia política. Y Argentina y Irlanda del Norte dan modelos para la resolución de conflictos, aunque en Irlanda del Norte, al menos, con cuestiones todavía abiertas sobre la justicia y la reconciliación. Argentina como Irlanda, los dos países son parte de Occidente, una región definida por una herencia greco-romana, lenguas indoeuropeas, una tradición religiosa en gran medida judeo-cristiana, la influencia de la ilustración, de la industrialización, el capitalismo, el colonialismo europeo y ciertos movimientos culturales que incluyen el romanticismo y el modernismo. Por tanto, muchas de las referencias comunes provienen de una fuente común. Quizás el primer marco que podamos utilizar para discutir ambos países sea la historia atlántica y especialmente la noción de mundo atlántico que surgió después de 1492. En los siglos XVI y XVII, los comentaristas ingleses con frecuencia comparaban a los irlandeses con los indígenas americanos, debido a diferencias culturales con los invasores ingleses, por el pastoreo que algunos de los irlandeses practicaban y para enfatizar la barbarie irlandesa que justificaba una intervención civilizadora. Sí, sí. Demasiado rápido. La diáspora católica irlandesa que resultó de las conquistas inglesas de los siglos XVI y XVII se estableció bien en España y Francia, dando lugar a una red de unas 40 colegios desde Lisboa a Praga para educar a los católicos irlandeses, regimientos irlandeses en los ejércitos español y francés, y comerciantes irlandeses en los puertos español y francés. Los primeros irlandeses en América Latina procedían en general de este grupo de irlandeses exiliados en países colonizadores y se encontraban entre los misioneros, soldados y administradores españoles del siglo XVI-XVII. En 1680, el rey español Carlos II garantizó a los irlandeses los mismos derechos que a los españoles nativos para obtener empleo político y militar en sus dominios. De ahí figuras como Ambrosio O'Higgins, uno de los últimos virreyes del Perú, o Juan O'Donoghue, nacido de padres irlandeses en Sevilla, último virrey de Nueva España.
La conquista de Irlanda estuvo motivada en buena parte por las rivalidades anglo-españoles que se libraban en el mundo atlántico. Especuladores, aventureros, comerciantes y soldados ingleses estaban activos en América y en Irlanda. Por ejemplo, Sir Walter Raleigh. La colonia norteamericana de Virginia fue fundada en 1607 y la pequeña ciudad irlandesa de Virginia en 1612. Ambos proyectos de colonización inglesa nombrados en honor de Isabel I, la reina virgen. Hasta principios del siglo XIX, el irlandés, el gaélico, era el idioma dominante de Irlanda y contaba con la literatura vernácula más antigua de Europa. Probablemente el primer colegio moderno, sí, para educar a católicos irlandeses se fundó en 1592 en Salamanca, mientras que el primero para protestantes irlandeses se fundó en el mismo año en Dublín, Trinity College. El primer uso de un término irlandés que corresponde al latín patria se encuentra en el contexto del Colegio Franciscano Irlandés de Lovaina, en los Países Bajos españoles, del siglo XVII. Ese colegio fue el resultado de la petición de Florencio Conry, a Felipe III en 1606. Conry, formado en España, más tarde arzobispo de Tuam, fue traductor de una obra devocional catalana al irlandés y autor de varias obras teológicas en latín, publicadas en Amberes, en Lovaina y en París. En Lovaina se llevaron a cabo importantes proyectos culturales irlandeses, como los Anales de los Cuatro Maestros, que reunieron la historia documental de Irlanda en una época de agitación y destrucción cultural, y el cultivo de un nuevo estilo literario moderno en irlandés, en el contexto de la contrarreforma. En otra parte del mundo dominado por los españoles, se puede notar el establecimiento de las misiones jesuitas entre los guaraníes en el Alto Paraná alrededor de 1609, en las que participaba Thomas Field, que había estudiado en Lovaina y posiblemente fue entre los primeros irlandeses en la región del Río de la Plata. El primer diccionario irlandés fue la obra de un franciscano irlandés, director del proyecto de escribir una historia analística de Irlanda, y fue impreso en Lovaina en 1643. También los primeros diccionarios irlandés-inglés e inglés-irlandés se publicaron en París, ambos proyectos asociados con el Colegio Irlandés de París. Muchísimos eruditos irlandeses formaban entonces parte de un mundo mucho más amplio que el gobernado por el uso del idioma inglés. La diáspora católica irlandesa en la Europa del siglo XVII y XVIII, con su red de curas, soldados y comerciantes, a menudo se caracteriza como una nación en el exilio, pero también fue parte del mundo atlántico, y su dispersión contribuyó a consecuencias políticas, económicas y culturales más amplias. El Collège des Irlandais, ahora el Centro Cultural Irlandés en París. El primer movimiento de población significativo fuera de Irlanda fue el de los católicos hacia Europa continental entre 1600 y 1750. Este éxodo masivo y la colonización masiva
de Irlanda de protestantes desde, perdón, no, sí, perdón, y la colonización masiva de Irlanda de protestantes desde Inglaterra y Escocia fueron las características clave de la demografía irlandesa del siglo XVI, XVII. Y los colonos llegaron a ser una cuarta parte de la población. La confiscación de tierras irlandesas y colonos ingleses y escoceses. Irlanda en este periodo se parecía a las Américas como un país que ofrecía grandes oportunidades a los colonos, con grandes extensiones de tierra abiertas a la colonización, tierras confiscadas a sus propietarios católicos en Irlanda, como lo fue a los habitantes indígenas en América. Argentina es como la mayoría de los países de América en el sentido de que estuvo habitada durante milenios y conquistada por europeos que explotaron sus recursos naturales y humanos. El sentimiento de diferencia con respecto a la metrópoli que sentían los colonos y sus descendientes fue una consecuencia natural de la experiencia colonial, de la condescendencia metropolitana hacia ellos, del resentimiento por las restricciones comerciales y de la imposición arbitraria del poder metropolitano. En el siglo XVIII, los descendientes de los colonos españoles de Argentina y de los colonos ingleses en las 13 colonias de América del Norte y en Irlanda sentían lo mismo. La experiencia criolla, la de los descendientes de los colonos en la colonia, fue compartida por los creadores de la Argentina moderna, de Estados Unidos y hasta cierto punto de Irlanda. Y este nacionalismo criollo, como sostiene el historiador Benedict Anderson, Creole Nationalism, dijo, da las primeras pruebas del nacionalismo moderno. La experiencia criolla, la revolución estadounidense y la revolución francesa fueron hilos clave en el desarrollo de la independencia argentina. Y a pesar de la fallida rebelión irlandesa de 1798 del republicanismo irlandés. Criollo es, desde luego, un término complejo en español. En español latinoamericano y en Argentina. El criollo fue definido tanto por lo anterior, los indígenas en América, los irlandeses nativos en Irlanda, como por lo posterior, los arribistas metropolitanos y los funcionarios arrogantes y condescientes en ambos países. Y también en la Argentina, la inmigración masiva que amenazaba el orden ya consolidado. Si trasladamos el término criollo a Irlanda, podríamos argumentar que históricamente Irlanda tuvo no solo una, sino dos poblaciones criollos. Los varones anglo-normandos que conquistaron Irlanda en el siglo XII, junto con sus seguidores multiétnicos, formaron un nuevo grupo de población llamado posteriormente ingleses antiguos o Gaul en irlandés, y que se autoidentificaba cultural y políticamente con los antepasados de los Brown, los Walsh y los Lynch de la Argentina pueden vincularse a este grupo en cuanto a sus apellidos. Estas dos poblaciones, los irlandeses gaélicos nativos y los ingleses antiguos, mantenían sus caracteres definitivos hasta la Reforma, que los obligó a reconocer sus intereses compartidos como católicos, amenazados por el Estado protestante hostil
y por los nuevos colonos protestantes que venían en los siglos XVI y XVII. En una adversidad compartida, ambos grupos, gaélicos y ingleses antiguos, se fusionaron en el siglo XVII en una nueva identidad nacional irlandesa, basada en la adhesión al catolicismo y en oposición a los nuevos colonos ingleses protestantes. Es significativo que en el siglo XVII los escritores irlandeses comiencen a utilizar el término, bueno, líderes criollos, Theobald Bolton, el fundador del republicanismo irlandés. Bueno, los intelectuales empiezan a utilizar el término irlandés en lugar de los términos anteriores étnicos como Gael, un irlandés gaélico, y Gaul, un irlandés descendiente de los invasores anglo-normandos. Y en el mismo tiempo toman prestado el término nación, probablemente del español. Y en este periodo se construye una nueva nación irlandesa, esta vez basada no en la etnicidad, pero en el catolicismo. Si la política irlandesa del siglo XIX estuvo dominada en gran medida por la búsqueda de la autonomía política, una solución federalista a las fuerzas centrífugas dentro del entonces Reino Unido. En la política argentina existía una tensión similar entre los federalistas y los unitarios que buscaban concentrar el poder en Buenos Aires. El virreinato del Río de la Plata no se convirtió en una única república independiente después de la independencia, sino que dio lugar a estados separados. El Reino Unido se fracturó por primera vez con la independencia irlandesa y es difícil predecir cuál será el resultado final. Irlanda unificada, Escocia independiente, no sabemos. La revolución industrial impulsó importantes innovaciones en el transporte, especialmente en barcos de vapor y trenes, revolucionando el transporte de personas y de materiales. El liberalismo, como señala el historiador José Moya, creó una importante dimensión política para el desarrollo del mundo atlántico, facilitando el crecimiento del comercio transatlántico a través del libre comercio y el enorme volumen de migración, y también influyendo movimientos independentistas en las Américas. La única gran inmigración a Irlanda hasta hace muy poco se produjo en el siglo XVII con la colonización inglesa. Argentina, por otro lado, fue después de Estados Unidos el país de América que recibió más inmigrantes en el siglo XIX y principios del siglo XX. La inmigración transformó a Argentina en ese corto periodo tuvo un impacto demográfico mayor que en cualquier otro país del mundo. Y la emigración desde Irlanda en un periodo un poco más largo también tuvo un impacto demográfico mayor que en cualquier otro país del mundo también. En la década de 1890, como en la de 1930, más del 40% de los irlandeses nacidos en Irlanda vivían en el extranjero. En 1914, casi el 30% de la población argentina había nacido en el extranjero. La elección de emigrar a América fue tomada por millones de personas, entre ellos 7 u 8 millones de irlandeses. Emigrar a Argentina, Brasil o a Estados Unidos
se basó en la idea de que el futuro estaba allá. La emigración era una opción orientada al futuro, hacia países jóvenes que ofrecían posibilidades ilimitadas de trabajo decente, de propiedad de tierras y de ascenso social. Fue un movimiento hacia una periferia económica, pero hacia una periferia llena de promesas. El declive demográfico y el estancamiento económico caracterizaron a Irlanda al mismo tiempo que Argentina experimentaba un rápido crecimiento demográfico y económico. A principios del siglo XX, la población argentina en rápido crecimiento y la población irlandesa en rápido descenso habían convergido. Oh, sí, unos 4,5 millones en cada país. Pero desde luego las direcciones eran distintas. Durante la primera mitad del siglo XX, Argentina estuvo entre los países más ricos y avanzados del mundo, mientras que Irlanda estuvo entre los más pobres y menos avanzados de Europa Occidental. La Irlanda independiente, a diferencia de Argentina, permaneció políticamente estable, aunque económicamente estancada. Sin embargo, a la prosperidad de Argentina le siguieron la inestabilidad y el declive político y económico. Si en 1965 el Producto Interior Bruto per cápita de Argentina era entre un 20 y un 25% superior al de Irlanda, hoy es menos de un tercio del de Irlanda. Aunque los acuerdos fiscales que Irlanda ha hecho con las grandes corporaciones estadounidenses han distorsionado gravemente las cifras de la PIB irlandés. El economista norteamericano Von Krugman caracterizó la economía irlandesa en términos de leprechaun economics. No sé cómo se traduce un leprechaun duende. Sí, si la Irlanda de finales del siglo XX, recientemente próspera, podía caracterizarse como un país del primer mundo con una memoria del tercer mundo, la Argentina en el mismo periodo ha sido caracterizada en términos opuestos. El término la paradoja argentina se ha utilizado para referirse al hecho de que el país era un país desarrollado, avanzado en la primera parte del siglo XX, pero posteriormente sufrió un fuerte declive. Si Argentina ha sido vista como una paradoja, también lo ha sido Irlanda. Títulos como The Vanishing Irish y Preventing the Future, Why Was Ireland So Poor for So Long, brindan amplia evidencia de anomalías demográficas y económicas. Argentina, que representaba el futuro de millones de emigrantes, era también una periferia capitalista. Su modernidad desigual es la base de lo que Beatriz Sarlo ha llamado la modernidad periférica de Buenos Aires en su libro de 1988 del mismo título. Sí, perdón. El crítico brasileño Roberto Schwartz ha escrito que nosotros los brasileños y otros latinoamericanos experimentamos constantemente la naturaleza artificial, inauténtica e imitativa de nuestra vida cultural. La vergüenza cultural ha sido fundamental para la vida cultural e incluso política de la Irlanda
moderna. Las líneas de la famosa canción de Thomas Davis de la década del 1840, that Ireland, land of province, be a nation once again. O el manifiesto de Douglas Hyde de 1892, The Necessity for De-Anglicizing Ireland. Indican un sentimiento de malestar, a menudo expresado en la burla del británico occidental, un irlandés privado de toda autenticidad cultural. De Borges, Sarlo escribe que su obra siempre trata de la exploración, en sus palabras, de cómo se puede escribir buena literatura en una nación culturalmente marginada. Una cuestión clave, como ella dice, para una nación relativamente joven, sin fuertes tradiciones culturales. ¿Cómo podemos caracterizar a un Borges o un Joyce como un maestro en la periferia del capitalismo, como lo hizo Roberto Schwartz, del gran escritor brasileño Machado de Assis? ¿Cuál es la relación entre capitalismo y modernismo? ¿Cuál es la relación entre imperio y modernismo? ¿Cómo podemos relacionar el estancamiento provincial de Dublín, una ciudad en gran medida preindustrial, y la sofisticada producción literaria de un Yeats, Joyce o Beckett? La creación de una cultura nacional fue un proyecto clave en ambos países, y lo que el historiador de la literatura, Hugh Learson, ha llamado autoexotismo, jugó un papel importante. El género del gauchesco, que utilizaba el lenguaje típico de los gauchos, los más auténticos de los criollos, fue una respuesta de los intelectuales urbanos argentinos, aproximadamente al mismo tiempo que el renacimiento cultural en Irlanda buscaba autenticidad cultural en el campesino de habla irlandesa. Sí. Sí. Por supuesto, Argentina era en muchos sentidos muy diferente de la mayoría de los demás países de América Latina, con su gran clase media y su población alfabetizada. Pero como país nuevo, carecía de la brillante herencia cultural que hacía a ciertos países europeos, y especialmente a Francia, tan atractivos para los visitantes intelectuales extranjeros. Francia tuvo un papel muy importante en la legitimación de los productos culturales. En cuanto al tango, su acogida por parte del Monde de París permitió recuperarlo en Argentina. Borges fue traducido por primera vez en París, la capital del mundo literario, donde se ha publicado el Ulises de Joyce y donde Samuel Beckett pasó la mayor parte de su vida. El escritor brasileño Oswald G. Andrade descubrió su propio país sudamericano desde su departamento en Place Clichy, en París, mientras el escritor irlandés John Millington Synge decidió ir a las Islas Aran, siguiendo el consejo del poeta William Butler Yeats, a quien conoció en París. Ver a Irlanda solo en el marco de los estudios irlandeses anglófonos es reducir gran parte de la experiencia histórica del país. La relación de Irlanda con Gran Bretaña se parece en algunos aspectos a la de Argentina, periférica en términos de la economía atlántica, al estar relegada a la posición de proveedor de materias primas, pero fuente de una creación artística sofisticada. Ambos países desarrollaron una fuerte identidad nacional, en parte en oposición a la amenaza inglesa. La repulsión de los invasores británicos en Buenos Aires a principios del siglo XIX
por parte de los criollos. Jugó un papel importante para ayudar a estos últimos a afirmarse contra España. En ambos países, la anglofobia ha coexistido con tendencias anglófilas. El irredentismo en ambos países, las Malvinas para Argentina, los 6 condados del Ulster para el Estado irlandés, ha sido un aspecto clave de la vida política del siglo XX. El nacionalismo cultural en ambos países tomó la forma de la idealización de lo vernáculo en varias ocasiones de la promoción del patrimonio folclórico. La encuesta sobre folclore nacional realizada por el Consejo Nacional de Educación de Argentina en 1921, una fundación del Instituto de Folclore Irlandés en 1930. En Argentina, la representación literaria del gaucho en la llamada poesía gauchesca afirmaba un ideal nacional, diferente tanto del indígena marginado como de la marea de inmigración, y puede compararse con la obra del Renacimiento cultural en Irlanda, que recuperó el desaparecido y despreciado mundo gaélico para la nación. Ambos fueron, en cierto modo, respuestas conservadoras a una modernización que parecía estar aplastando el carácter distintivo del país. El nacionalismo en ambos países ha adoptado formas característicamente populistas. Ambos países han sufrido una violencia política endémica en el siglo XX y cada uno ha abordado la situación posterior al conflicto de manera innovadora. El vertiginoso crecimiento demográfico de Argentina en el siglo XIX ha sido el reflejo del precipitado declive demográfico de Irlanda. La inestabilidad económica ha caracterizado a Argentina en un momento en que Irlanda se caracterizaba por el estancamiento económico, hasta la dudosa convergencia del colapso económico de ambos países en la primera década de este siglo. Por supuesto, podemos exagerar las comparaciones. Irlanda es hoy un pequeño país en la periferia de Europa, con una población norte y sur de solo unos 7 millones de personas. De hecho, la República de Irlanda es uno de los países más pequeños de Europa. El número 29 por población, 23 por superficie, pero uno de los más ricos por PIB. Argentina, por el contrario, es una potencia regional con una población de más de 45 millones de habitantes, la tercera de América del Sur, por población, la segunda por superficie y la segunda por PIB. De todas formas, las comparaciones pueden ser instructivas, especialmente si tenemos en cuenta los antiguos vínculos de parentesco y amistad que unen a los dos países. Muchas gracias. Muchas gracias, Diarmuid, por este recorrido que nos llevó desde la historia hasta la actualidad en la comparación de los dos países de esta forma tan sistemática y amena a la vez. Así que muy agradecidos. Abrimos ahora un espacio a preguntas. Si quieren hacerle alguna consulta, algún comentario, queda abierto. Incluso si alguien lo quiere hacer por Zoom, puede escribirlo en el chat y nosotros transferimos la pregunta luego. Ahí, Paula, ¿hay alguna ahí? No, ¿no? Por el momento no. Bien. A ver, Justin. Muchas gracias, Diarmuid. Fascinante. Es la primera vez que escucho esa comparación tan detallada y te felicito por la obra de investigación.
Mi pregunta vuelve al tema del nacionalismo cultural. Hemos hablado durante el simposio de este tema y me pregunto si tenés algunas reflexiones sobre la manera en que se puede o se podría comparar eh, la manera en que la búsqueda del vernáculo en Irlanda, que fue gran parte del renacimiento literaria que a su vez contribuyó al movimiento nacionalista, etc. ¿Cómo eso se podría comparar con el caso argentino, donde también existe el interés y siempre ha existido el interés, el contexto político obviamente muy distinto, porque como bien dijiste, fue un país políticamente fracturado entre los unitarios, los federales en el siglo XIX, y fueron más los federales que miraban hacia, digamos, esos valores que fueron en cierto modo en contraste con el cosmopolitanismo del centro. Pero simplemente si tenéis algunas reflexiones en ese contexto, esa comparación. Gracias. Gracias. Bueno, creo que en Irlanda se puede hablar de dos movimientos de renovación. El movimiento de crear una literatura nacional en inglés y el movimiento para renovar la lengua irlandesa que estaba desapareciendo. Pero creo que finalmente es muy difícil renovar una lengua. Y en este momento, la lengua irlandesa era en una posición muy débil, hablada solamente de campesinos, la mayor parte de ellos analfabetos en el irlandés. También económicamente, geográficamente, la población más marginalizada del país. Y creo que el éxito del movimiento por la renovación de la lengua no era la creación fracasada de un país que hablaba el irlandés como lengua nacional diariamente, pero de dar un sabor gaélico a toda la cultura nacional y toda la literatura nacional escrita en inglés. Sí, en términos de su importancia literaria. Bueno, en los años del movimiento cultural, no escribió ninguna novela, ninguna poesía que tiene una importancia mundial en cuanto a literatura. Pero sabemos que bueno, los escritores más destacados de esta época, Yeats, Joyce, Lady Gregory, Synge, todos intentaban aprender el irlandés. Y especialmente creo para Yeats, Lady Gregory, Synge, protestantes de ascendencia inglesa, que pertenecía a una comunidad de la cual la mayoría era más pro-británica, más en favor de la unión con Gran Bretaña. Pero para estos intelectuales había dos posibilidades: una literatura irlandesa en inglés que sea un reflejo inferior de la literatura inglesa, una imitación,
una imitación tardía de las novedades de Londres, o una literatura que sea irlandesa porque basada en, en la literatura medieval irlandesa o en el folclore, en la, popular, en la cultura popular irlandesa. Creo que bueno, a finales del siglo XVIII, con el fenómeno de Ossian, traducciones de un poeta gaélico escocés, por primera vez la élite, el grupo dominante Irlanda, que era de origen inglés y protestante, por primera vez descubrieron el significado gaélico de Irlanda. Y creo como asimilaron algunos aspectos de la cultura gaélica como símbolos de su diferencia de Inglaterra. Y por Yeats, Lady Gregory Singh, todos sus antepasados vinieron de Inglaterra. Pero sin embargo, después de generaciones en Irlanda, tenían una visión compleja de una Irlanda futura. Y creo que una investigación de las raíces de la cultura nativa irlandesa para ellos era muy importante para crear algo distinto en cuanto a literatura y cultura. Y creo que era una asimilación parcialmente simbólica de la cultura gaélica. Pero, sin embargo, tenemos ejemplos como dos de los piezas teatrales más importantes de Singh, Deirdre of the Sorrows, Deirdre de los Dolores, basado en un cuento de la literatura medieval irlandesa. Es una historia muy famosa en la literatura medieval irlandesa. Y otro drama, The Well of the Saints, el pozo de los santos, basado en la cultura popular campesina. También con Yeats. Hugh Blairson, destacado investigador de la literatura y cultura irlandesas, tiene un capítulo en su libro sobre la cultura irlandesa de la primera mitad del siglo XIX, y el capítulo se llama Past and Present. Es un juego de palabras con past and present, pasado y presente, pero pasado y campesino, peasant. Y creo que hay por ejemplo, el Yeats temprano utiliza muchas de las fuentes traducidas de la literatura medieval irlandesa. Por ejemplo, The Song of Wandering Aengus es una de sus poemas más conocidos. Aengus es el dios del amor en la mitología y la cultura medieval irlandesa. Pero también escribió baladas utilizando una forma más vernácula, y también publicó colecciones de cuentos populares. Y leía mucho sobre los estudios folclóricos de la época. Lady Gregory recopilaba cuentos folclóricos en algunos libros. Antes de viajar a las islas Aran, Singh leía mucho sobre los estudios folclóricos de la época. Y por tanto creo que la literatura medieval, la cultura popular contemporánea, eran
recursos para dar un contenido irlandés a sus escritos. Pero es interesante que más tarde que Yeats dejó las influencias más nativas, como Joyce, como joven, estudiaba el irlandés con Padraig Pearse, con el nacionalista destacado, pero más tarde rechazó el movimiento de renovación gaélica porque, en su opinión, era demasiado, uh, estrecho bueno, siguió una vida muy cosmopolita. Pero creo que hay esas tendencias. Sí, bueno, si la literatura sea demasiado cosmopolita, no es bastante nacional. Pero si la literatura es demasiado nacional, tal vez no tiene el mismo importancia estética. Y creo que hay esta tensión entre modelos locales e inspiraciones más internacionales de la literatura. Pero creo para Yeats, el joven Yeats uh, le interesaba el romanticismo inglés, pero finalmente decidió que el romanticismo inglés era no tenía una energía vital, pero en Irlanda, porque la cultura popular era algo muy periférica en Inglaterra, pero en la opinión de Yeats, la cultura popular, especialmente la cultura popular de los campesinos de habla irlandesa, era muy fuerte. Y tenía también, creo, intereses en el ocultismo también. Y para Yeats, que pertenecía a una élite en decadencia, la aristocracia o la élite de anglo-irlandesa, que a finales del siglo XIX estaba perdiendo las tierras con las actas parlamentarias para prestar dinero a los campesinos para comprar las tierras que trabajaban. Pero también con la democracia, el poder político de la élite anglo-irlandesa también estaba disminuyendo. Y por tanto, según algunas críticas literarias, para Yeats y los otros escritores anglo-irlandeses, en lugar de dar un liderazgo político o social, podrían dar un liderazgo cultural. Y para Yeats, el Yeats temprano, yo en el campesino, una persona semejante a su clase, porque una persona que no era contaminado para el materialismo. Y bueno, no eran contaminados por el materialismo porque no tenían nada. Pero sin embargo, este tipo de comparación entre la pobreza que como falta de materialismo y el odio a la burguesía con sus costumbres vulgares, su interés en el dinero, y por tanto se puede comparar, bueno, ¿cómo se dice? Bueno, es algo bien conocido, que el viejo dinero huele menos que el nuevo dinero. Bueno, el viejo dinero
se ha blanqueado desde muchos siglos, pero el nuevo dinero huele todavía del trabajo. Um, y, uh, y creo, pero bueno, el oeste de Irlanda estaba cambiando también a finales del siglo XIX, con la emigración, con la comercialización, con la modernización. Y también creo que Yeats perdió confianza en la cultura popular del oeste también, porque estaba también en decadencia. No sé si Hay una pregunta en el Zoom de Pierre Recalde que la hizo hace un ratito ya. Perdón. Dice, ¿cómo podrías definir la identidad irlandesa y cómo percibís la identidad argentina? Sí, sí creo a menudo la identidad se muestra en términos simbólicos, pero normalmente la gente no piensa mucho en su identidad. La identidad nacional es algo que se siente en extranjero. Bueno, en las calles de Buenos Aires o de Rosario, de Córdoba, no se siente argentino, ni en las calles de Dublín se siente irlandés. Es algo que se siente más con el contacto con el otro. Y creo que, sin embargo, si se pregunta a un irlandés, ¿cuál es la cultura irlandesa? Bueno, creo que habría una referencia al idioma irlandés, aunque bastante periférico. También a la música. Creo que la música popular irlandesa es más una parte una parte más extensa de la cultura nacional. También, ¿cómo se dice? Un modo de ser que en Irlanda, por ejemplo, conozco a una antropóloga sueca que escribió un libro sobre los escritores irlandeses. Y para ella, un rasgo muy irlandés es que los hombres deben que tienen un buen humor. Y creo que el humor, sí, pero también es algo que sienten los irlandeses, que es un característico suyo. También creo que son muy habladores y es también algo, el talento por contar historias que se ve, creo, en la vida normal, también en la literatura. Y un cynicismo, creo, es algo, pero no se puede decir si es una parte de la identidad nacional. Me acuerdo cuando dijo a mi médico que iba a casarme, me dijo, I suppose you've been happy for long enough. No sé cómo traducirlo. Bueno, supongo que ya has sido lo suficientemente feliz, ¿no? Se acabó la felicidad. Sí,
otra vez me fui a la oficina de impuestos. Bueno, y preguntamos del funcionario. Dijo, living the dream. How are you living the dream? No, bueno, no sé cómo, pero hay mucho de este tipo de humor rápido y creo que es una parte de la cultura. Pero es difícil. Creo una parte de la cultura es la informalidad. Creo que los irlandeses no son muy formales. El estereotipo de los alemanes con una cortesía exagerada. No tenemos en Irlanda este tipo de formalidad. Pero sí, pero no creo que he preguntado, que he respuesto a la pregunta. Y Argentina, bueno, creo que hay muchísima energía en la cultura y en la sociedad argentina. Y creo para un visitante a Buenos Aires hay una gran contraste entre, bueno, la gloria en decadencia de la ciudad con la energía juvenil de la ciudad, que es una ciudad que está llena de energía creativa también. Bueno, me encantan cada vez que vengo acá las librerías. Hay tantas librerías y hay muchísimos teatros también, que creo que la cultura es una parte importante, la práctica de la cultura. Pero también tal vez que la energía viene también de la tristeza de la condición económica de mucha gente, que no pueden estar contentos porque, bueno, la vida está bastante precaria a menudo, pero creo que es algo que distingue a los argentinos, esta energía. Pero creo que son un pueblo muy abiertos, es muy cortés, pero no una cortesía demasiado formal. Bueno, no es una respuesta, pero es algo difícil. Necesito un ensayo para responder. Está muy bien porque era cómo percibís, así que está muy bien tus impresiones. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, añadir algo. ¿No? Bueno, entonces simplemente le volvemos a agradecer a Diarmuid con un muy fuerte aplauso por su participación. Bueno, y como vas a ser siempre bienvenido en Buenos Aires y en la USAL también. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.